Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Me da gusto ver a los hermanos que tenían tiempo de no venir. Hay un dicho por ahí, ¿verdad?, que dice que están los que tenemos que estar, y no es coincidencia que el día de hoy usted esté aquí para escuchar la palabra de Dios. Estuve ausente 2 semanas aproximadamente. Y la razón fue, hermano, de que estuvimos en Navidad. Los hermanos Jonathan y Karen tuvieron la oportunidad de ir también para allá. Hace 2 semanas, justamente hace 15 días, el hermano le tocó predicar allá. Y fue mi turno hace 8 días. Hace una semana a mí me tocó. Y yo estaba consciente, hermano, de lo que tenía que hablar. Mi cuestión era, ¿de qué le voy a hablar a los hermanos allá en La Piedad, Michoacán? ¿Cuál será la necesidad de la iglesia? ¿Cuál será lo que Dios quiere hablarles? Y me encontré con una clase que había dado hace algún tiempo, y como que algo me indicaba que eso era lo que tenía que dar. Y mi mensaje ya fue, mi predicación se tituló Nicht aufgeben, que es en alemán. Bueno, para los vikingos nórdicos era una frase muy especial, muy potente, que quiere decir no te rindas, o ellos lo tomaban más a la fuerza de no te des por muerto. Y hablé acerca del desánimo, que en la iglesia no debe de haber desánimo. Y vaya, no lo quiero llamar coincidencia ni casualidad, pero el hermano de allá me dice, qué interesante que hayas tocado ese punto, porque es lo que está pasando en esta iglesia. La iglesia está pasando por el desánimo. Y justamente, hermanos, me ponía a pensar en lo que tenía que hablar el día de hoy. ¿Cuál es la necesidad de la iglesia de Cristo en Iztapalapa? Yo sé que a lo mejor usted alguna vez ha preguntado eso. Si no se ha preguntado, quiero que se lo cuestione el día de hoy. En este momento tan especial, tan importante, en esta hermosa tarde, quiero que su pregunta central sea, ¿qué necesidad tiene la iglesia aquí en Iztapalapa? La cuestión, hermano, está en que toda iglesia tiene una necesidad diferente. Pero yo sé que Dios es poderoso, hermanos, para hacer las cosas. Y yo sé, hermanos, que el mensaje que el día de hoy les voy a dar, sé que es el que Dios quiere para nosotros. Y mi mensaje, hermano, lo he titulado Ikigai. Usted se preguntará, ¿qué rayos significa eso? ¿O qué quiere decir? Ikigai es una palabra en japonés, que más adelante vamos a ver su significado. Hermano, quiero que ponga la imagen, y este va a ser nuestro título y nuestro pasaje central. Ikigai. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ikigai tiene que ver con esto, hermano. Más adelante les voy a decir el significado, pero tiene que ver con el concepto de trabajar para Dios. ¿Cómo es que hemos estado trabajando para Dios en estos años? Yo te pregunto, hermano, a ti el día de hoy, ¿cómo quieres terminar este 2018? Es una pregunta interesante, porque cuando empezamos el año, y cada vez que empezamos un año diferente, lo primero que hacemos es tirar los propósitos. Es decir, yo me propongo adelgazar. Y cuando termina el año, terminamos más gordos. Y decimos, caray, ¿cómo estuvo eso? Pero la realidad, hermano, es que por algo no adelgazamos. ¿Sabe por qué? Porque no trabajamos en ello. Porque decimos que vamos a trabajar en comprarnos una casa. Y al final del año no hicimos nada, porque no tenemos el propósito de trabajar. Y pasa precisamente eso mismo con Dios. Y te quiero contar una historia. Usted ya sabe que aquí en la iglesia de Cristo en Iztapalapa nos encanta contar historias a los que predican. Sí, así que es la historia de un niño. Justamente tiene que ver con este significado, con el Ikigai. Es un niño de padres japoneses, pero que nació en Estados Unidos. Este niño creció en Estados Unidos, y este niño fue a la escuela en Estados Unidos. Para él era muy difícil en la cuestión del idioma, porque salía de casa y cuando iba a la escuela, cuando iba a algún mandado, tenía que hablar en inglés, porque era la lengua de allá. Pero cuando llegaba a casa, sus padres hablaban en japonés. Entonces él decía, tengo que ponerme al corriente para no perder ni a la escuela ni a mis padres.
porque mis padres todo el tiempo hablan en japonés. Tiempo después, este niño crece y a su papá le llega una oferta de Japón. Dice, la voy a tomar no solamente porque voy a ganar mejor, sino porque voy a tener esa habilidad y sobre todo el lenguaje que yo domino. O sea, me conviene. Se van a Japón y cuando llegan, para el niño es muy difícil. Es muy diferente todo, porque ahora hay más conceptos que él no conoce. Sus padres hablan lo básico, el japonés básico, pero al llegar allá se da cuenta de que todo el idioma tiene que abarca más cosas y para él es muy difícil y tiene que trabajar en ello, en el idioma. Pasan por donde está el arrendamiento, donde se paga, y le dice el padre, mira, ahí nosotros tenemos que pagar la luz, el agua, los servicios. Estamos en una comunidad lujosa y bueno, tenemos que pagarlo ahí. Y se encuentra con una señora muy viejita. Y entonces ve el niño a esta señora y es una señora encorvada. Y se da cuenta de que así es su aspecto, pero también se da cuenta de que está haciendo algo. El niño ve que la señora, esa anciana, está encorvada y está recogiendo maíz. Echa el maíz en una caja y posteriormente echa las raíces del maíz para sembrar. Luego la señora se lleva esa caja del maíz, lo pone ahí y deja una cajita, una charolita para que echen el dinero y se va. El niño sorprendido le decía a su papá, oye, ¿y no le roban a la señora? Porque sería fácil llevar la canasta del maíz y no dejar dinero, o sería fácil tomar dinero de ahí. Pero le dice el padre, no, porque es una cultura diferente. En Estados Unidos y en cualquier otro país así se maneja, todos pueden robar. Pero aquí en Japón entendemos la cuestión de que si es tuyo, no tengo por qué quitártelo. El niño va conforme al tiempo entendiendo esa parte. Y todos los días que iba para la escuela se encontraba esta viejita, muy de mañana, recogiendo maíz, dejándolo en la canasta y dejando la charola para que dejen el dinero. Su padre le pide al llegar a casa que vaya a pagar todo los servicios. Y cuando llega, se da cuenta de que entra en una casa muy lujosa, hermano, una casa muy bonita. ¿Y quién creen que salió? La viejita. Toma el dinero, le dice gracias, le hace la venia y se va. El niño se queda sorprendido. Llega con papá y mamá y le dice, la viejita es millonaria. Y dice, sí, es la dueña de todo esto. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué trabaja? ¿Por qué se levanta todos los días de mañana, deja su maíz y trabaja en eso si ella puede vivir fácilmente de todo lo que gana aquí? Y su padre le explica una cosa, del por qué esa señora trabaja. Quiero que entendamos una parte, hermanos. El trabajar conlleva algo. No trabajamos porque sí, o no trabajamos porque haya una necesidad, sino trabajamos por un aspecto importante. Y pasa lo mismo con Dios. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, tenemos que venir con esa disposición de trabajar para Él. Y lo vamos a relacionar, hermanos, con el trabajo entre un cristiano y alguien que labora cotidianamente. El primer punto, hermano, es que cuando el jefe entra, usted ha visto cómo los trabajadores están trabajando normal y cuando el jefe o el patrón entra, ¿qué hacen? Más rápido, ¿va? Porque se dan cuenta de que el patrón está ahí. Si desaceleran, entonces ellos entienden que los pueden despedir o les pueden llamar la atención. Pero cuando entra el patrón, jefe, ya está todo listo, ¿no? Y se ponen a trabajar. Dicen, no, yo estoy trabajando muy duro, porque yo así soy, así trabajo muy duro. El patrón le dice, ah, qué bien, me gusta tu actitud, estás trabajando muy duro y eso me gusta. El patrón se va y después, ay, qué bueno que ya se fue ese, ¿no? Me tiene harto y trabajar no es lo mío. Hay veces, hermanos, que nosotros pensamos, yo no necesito trabajar, o yo quisiera un trabajo donde ganara mucho y trabajara poco. Ese sería el sueño de todos, hermanos. Un trabajo donde estemos en el celular y nos pagaran dinero, imagínense. ¿Dónde firmo? ¿No? Pero la cuestión, hermanos, está en que cuando trabajamos para Dios, debemos de trabajar porque Dios no entra, Dios está ahí. Él no entra a ver qué estamos haciendo.
Él nos está viendo y está analizando qué es lo que hacemos cada segundo y cada minuto. Quiero que leamos, hermanos, Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Y dice de la siguiente manera, hermano: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a quién, y no a los hombres. ¿Por qué? Es un aspecto importante. Hemos identificado que trabajar rápido nos va a ganar la confianza del patrón o del jefe, y para eso vamos a hacer una dinámica. Quiero que levante la mano aquel que trabaja en una empresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y varios, ¿no? Quiero que levante la mano aquel que trabaja en una fábrica más pequeña, una fábrica donde hagan diferentes cosas, ¿no? Bueno, aquel que trabaja, bueno, levante la mano aquel que es dueño de algún negocio. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. O sea, aquí tenemos puros trabajadores. Levante la mano aquel que es subordinado, aquel que trabaja para alguien en un negocio pequeño, o aquel que trabaja en su propio negocio, pero puede trabajar como taxista o algo por el estilo. 1, perfecto. Bien, entendemos, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? Entonces estoy escuchando voces. Entendemos, hermanos, que trabajar nos ayuda, ¿ok? Nos levantamos muy de mañana. ¿Quién se levanta a las 6 a trabajar? La mayoría. ¿A las 7? ¿A las 8? ¿A las 9? ¿A las 10? Hermano, ¿a las 11? ¿Quién se levanta tarde para más pronto, no? Gloria a Dios, hermanos, que usted se levante tarde para trabajar, porque aquellos que nos levantamos temprano, o aquellos que se levantan temprano, es muy difícil, ¿cierto o no? Me acuerdo cuando trabajaba en una panadería, entraba a las 6, me levantaba a las 5, y ahí están testigos, era muy pesado. Hermanos, bueno, para acabar, no aguanté ni 2 semanas, hágame el favor, porque trabajaba y era muy pesado. Cargar costales de harina, cargar la levadura, se le conoce, todo eso, tenía que cargarlo, tenía que limpiar, tenía que acomodar, era muy pesado. Aunado, aquí iba a la escuela, y tenía que del trabajo pasarme a la escuela y hacer el ritmo de vida. Hermanos, lo único que quería hacer era llegar a casa y dormir, en serio, se los juro. No aguantaba, era muy pesado. Y pasa lo mismo con ustedes. Pero ahora yo les pregunto, ¿quién se levanta muy de mañana, muy de temprano para leer la Biblia? Ninguno. Me gusta su honestidad, hermanos. ¿Quién se levanta muy de mañana, muy temprano para orar? Creo que todos, ¿no? O sea, es lo más esencial, la prioridad, ¿no? ¿Quién se levanta muy de mañana o muy de temprano para ir a predicar? Ninguno. ¿Por qué? Pensamos, hermanos, que darle prioridad al trabajo secular o al trabajo que nosotros realizamos día con día es mejor que darle la prioridad al trabajo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque así somos. Porque esa es nuestra cultura. Porque así hemos estado trabajando todos los días. Y no entendemos que darle la prioridad a Dios nos va a llevar a algo hermoso. Hermano, quiero que entienda algo. Su relación con Dios en lo privado determinará su éxito en lo público. Y cada vez que nosotros trabajamos para Dios, estamos trabajando de alguna forma con esa integridad. Porque ¿qué pasa con Dios? Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Muchos de nosotros pensamos, ojalá que el hermano ya acabe para irme a comer o para irme con mi familia, pero tengo que decirles que me voy a tardar 3 horas, espero que las aguanten. Dice la palabra de Dios, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. Cada vez que nosotros trabajamos para los hombres,
entendemos que hay que darle una prioridad, porque es mi patrón, me va a despedir, me va a multar, me va a quitar mi bono de puntualidad. Pero cuando entramos y trabajamos para Dios, hermano, créame, hermano, que eso vale más la pena. Porque es una labor mucho más difícil, pero que le aseguro que tiene más recompensa que un trabajo secular. Si quieren no me conteste, hermano, pero levante la mano aquel que gana más de 5,000 pesos a la quincena. Ok. Aquel que gana más de 8,000 pesos a la quincena. Aquel que gana menos de 5,000 a la quincena. Aquel que gana más de 10,000 a la quincena. Bueno, lo que usted gane, hermano, sea semanal, sea un salario diario, sea un salario mensual, usted ha entendido que atesorar ese dinero es importante, porque es para la familia, porque es para los gastos básicos, porque es para los gastos personales, para los hijos, para las escuelas. Pero, ¿cuánto tiempo le dedicamos al trabajo de Dios? Esa es la pregunta. Porque entendemos, hermano, que cuanto más trabajamos, más dinero ganamos. Pero no nos ponemos a pensar que cuanto más trabajamos para Dios, más beneficios traemos a nuestra vida. ¿Y por qué no nos preguntamos eso cada día? ¿Sabe por qué? Porque hay veces, hermanos, que preferimos más las necesidades materiales que las necesidades espirituales. Hermano, no me entienda que los estoy regañando, ni mucho menos. Hay muchos que trabajamos, hay muchos que no, hay muchos que ejercemos una labor más fácil, hay quienes estudiamos, hay quienes hacen las dos cosas. Y les digo algo, es un ritmo de vida muy complicado, muy difícil. Porque podemos trabajar más de 8 horas, algunos trabajan horas extras, algunos trabajan 12, no lo sé, hasta 24 horas trabajamos algunos. Pero, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? ¿Cuánto de nuestro tiempo le dedicamos al trabajo de Dios? Es interesante, ¿no? Y el segundo punto, hermanos, tiene que ver también con esta parte del servir. Yo les preguntaba y les pregunto nuevamente, ¿servimos a Dios en nuestra vida? Una pregunta interesante, ¿no? Porque pensamos, hermanos, que para trabajar con Dios únicamente el predicador, los diáconos, ¿no? Los maestros, pero la labor es de todos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les decía que tenían que ir al mundo y evangelizar? ¿Para quién fue? ¿A quién se los dijo? Nada más a sus discípulos, ¿no? Sino que era más bien un favor, ¿no? O un mandamiento para todos. Quiero que leamos Juan capítulo 6, Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 27. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajamos para comer, ¿no es cierto? Y decía Pablo, aquel que quiera comer, trabaja. Y la palabra de Dios, hermanos, es muy estricta en cuanto al trabajo. Y todos los personajes que hemos leído trabajaban, todos, no se salva uno. ¿Y se acuerdan de cuando Dios le pide a Noé que haga el arca? Fue un trabajo fácil, ¿no? No, fue un trabajo constante, de días, de desveladas. Fue un trabajo en el que incluso tenían que pedir ayuda a sus hijos y trabajar en ese arca, porque era para Dios. Él entendía que lo primordial era el trabajo de Dios y no el trabajo secular, o no el trabajo que nosotros normalmente ejercemos día con día. Hermanos, mi potencial en mi trabajo y en la iglesia es importante. No me malentiendan a que debemos de descuidar nuestro trabajo. Más bien al contrario. En cuanto más atención le pongamos a nuestra labor cotidiana, también debemos de ponerle atención a nuestra labor espiritual. Porque es importante, hermanos, la iglesia necesita de siervos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí quisieran ser siervos? Poquitos. Es la mano, ¿no? Alzamos la mano como con pena, ¿no? Incluso nos agachamos mucho.
Pero cuando trabajamos, entonces les pregunto a ustedes, ¿lo hacemos con una actitud positiva? El hermano ya me dijo que fuera a predicar. No, pues es que así no se puede, ¿no? O le decimos, hermano, vaya por aquellos que han dejado de asistir a la iglesia, para que se pierden, ¿no? No es mi culpa. Si ellos se quisieron perder, fue por culpa de ellos. Yo no voy a ir a ningún lado a predicar. Es más, yo nada más predico aquí, en la iglesia. Está mejor, más cómodo. Aparte, pues, es más fácil. Hermanos, no nos atrevemos a ir por la puerta y tocar puerta a puerta. Es que eso es de los testigos, hermano. Eso es trabajo de ellos, no nos metamos con ellos. Pero la realidad, hermano, es que me impresiona ver otras congregaciones que son denominacionales y que trabajan como si fuera el único trabajo que ejercieran. Trabajan con una energía impresionante. Y cuando ellos van y predican a las personas, lo hacen con un gozo muy bonito. Les predican y ellos no se desaniman en que tocan la puerta y no les abren, en que tocan la puerta y les dicen estamos dormidos, o en que tocan la puerta y les dicen ahorita no. Ellos siguen intentando y siguen predicando y siguen tocando puertas. La realidad, hermano, es que nosotros hemos dejado de tocar puertas. Porque ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a una persona? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted le habló de la palabra de Dios a alguien? ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que usted en agenda programado dijo voy a visitar a tal hermano para que regrese a la iglesia? ¿Es una labor que le compete al predicador nada más? ¿Es un trabajo que únicamente le compete al evangelista? No, hermanos, seamos más serios en la palabra de Dios. Y realmente, hermanos, tenemos que tener la consideración de ir y evangelizar a aquellas personas que han dejado de asistir a la iglesia. Es que me cae mal, es que salimos peleados, es que el hermano me dijo tales cosas y por eso yo no voy a hablar de la palabra de Dios a él. Pero al contrario, hermanos, dice la palabra de Dios del amor hacia los hermanos. Decía el hermano hace un momento, ¿verdad? Cuando nos saludamos, que debemos de saludar a nuestros hermanos como si de verdad los amáramos. Y no como si de verdad, sino más bien debemos de saludar y debemos ir por ellos, porque en verdad los amamos. Hemos aprendido acerca del amor, acerca de la obediencia, hemos aprendido acerca de la misericordia de Jesús, hemos aprendido de muchas cosas este año. La pregunta es, ¿cuánto de todo eso que hemos aprendido nos llevamos a nuestra vida? Pero espere, ¿cuánto de todo aquello que los hermanos han predicado y han dicho muchas cosas, lo ejercemos en nuestra vida? Porque únicamente venimos, nos sentamos, escuchamos, qué bonito predicó el hermano, felicidades. Pero después, yo he visto algunos hermanos que todavía tienen la costumbre de anotar. Y hermanos, felicidades. Y entonces todos aquellos que no anotan, ¿por qué? Es que yo tengo una memoria, open mind, ¿no? No, yo para aprenderme versículos, yo soy muy de memoria. Hermano, ¿y qué hablamos 8 días? No me acuerdo. El hermano Daniel predicó, pero quién sabe de qué, ¿no? Y la realidad, hermano, es que tenemos que ponerle más trabajo, tenemos que ponerle más empeño a las cosas de Dios. No nos olvidemos de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, acompáñame a leerlo, capítulo 2, versículo 2 y 4. 2 al 4, perdón. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 4, y dice la palabra de Dios así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios reconoce eso, hermanos. Dios conoce todo lo que hemos hecho. Pero dice, y que no puedes soportar a los malos y que has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y te has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Decía el hermano, no desfallezcan, no se desanimen, sigan adelante, manténganse de pie. Pero, dice la palabra de Dios en el 4, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Quién fue tu primer amor, hermano? Pablito de segundo C, o Juanita de tercero A. Esa Juanita está bien bonita, hermano. O la Yaquecita, ¿no? No lo sé. La situación, hermano, es que hemos dejado el primer amor, que es Dios, y lo hemos dejado a un lado. ¿Y por qué? Porque dice Dios que Él reconoce nuestro trabajo
Y que Él dice, yo sé que no has desfallecido, yo sé que tú has tenido paciencia, yo sé que tú has tenido ese trabajo arduamente, pero has dejado tu primer amor, pero lo has abandonado, pero lo has dejado, te has olvidado de Él, te has olvidado de aquel que te sacó del pecado, te has olvidado de aquel que te sacó de ese apuro, te has olvidado de aquel que te dio esa bendición en tu vida. Y pensamos, y decimos, y actuamos, pues no pasa nada. La siguiente semana voy a la iglesia, no te preocupes. Ya merito, ya, espérame que ya voy. Pero ese día se puede convertir en un día donde nunca llegue. Y donde entonces estemos a punto de cruzar esa puerta y no lo podamos lograr. Porque la vida es corta, hermano. La vida no espera. La vida no te dice, está bien, te voy a esperar el tiempo que necesites. La vida es dura. Y cuanto más entonces empiezas a desfallecer, cuanto más entonces empiezas a perecer, es cuando la vida te ataca más fuerte. Es cuando entonces te da un golpe que a veces es imposible levantarte de él. Y ahí sí, hermanos, queremos a Dios. Y ahí sí necesitamos a Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Que ya no va a estar. No porque Él no quiera, sino porque nosotros no le hemos permitido estar ahí. ¿Sí se da cuenta, hermano, de eso? La situación, hermanos, está en que apaguemos la luz un momento. Yo me acuerdo que cuando estábamos más jóvenes, más chicos, estábamos muy chiquitos, íbamos con mi abuela allá al pueblo y se iba la luz. Y entonces la abuela sacaba unas velas gigantes, de esas como de San Judas, ¿no? El tamaño de San Judas, enormes esas velas. Las ponía en los pisos, las ponía en las mesas. Y me acuerdo que si estaban los primos, empezábamos a contar anécdotas. Y era bonito. Y la abuela contaba todo lo que hacía, la abuela contaba lo que hacía cuando era joven, y el abuelo también. Pero por un momento, no sé por qué, hermanos, no sé si ustedes también, en mi caso lo viví, no sé por qué, pero la abuela y los abuelos siempre contaban historias de miedo. Yo decía, no, espérate, ¿no? Yo mejor me iba. Me decía el abuelo, ve a apagar la luz allá afuera. Le decía, no, porque está el charro negro, entonces no voy a hacer algo. O está la llorona, entonces no quiero ir. Ve tú si quieres, ¿no? Pero apagábamos la luz y era bonito. Estar un momento a solas con la familia, disfrutar de los abuelos. Y la situación está, hermanos, es que ahora tenemos smartphone, ¿no? ¿Cuánto te costó? 5,000 pesos en Coppel. Y está muy caro, está muy bonito. La cámara es impresionante, pero todo el día la pasamos aquí. Y revisamos noticias y noticias y noticias. Y nos olvidamos de la familia. Y nos olvidamos de Dios. La fidelidad con Dios, hermanos, es algo íntimo. Así como usted es fiel a su pareja, así también Dios se mantiene fiel. Apaguemos la luz un momento, reflexionemos y pongámonos a orar con Dios. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted en la agenda y programado dispuso un tiempo para estar con Dios? Apagar todas las luces, apagar el teléfono, apagar todos los dispositivos electrónicos y estar un momento a solas con Dios. Porque se siente bonito, hermanos. Y créanme que cuanto más lo hacemos, más lo disfrutamos. Eso también es trabajar para Dios. Y el tercer punto, hermanos, es también un punto importante, porque necesitamos entonces hacer algo por Dios. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 25, versículo 40. Diría el hermano, ya apúrese porque ya tengo hambre. Hermano, ya apúrese porque ya me urge. Ya mis tripas están empezando a tronar con mucha fuerza. Mateo capítulo 25, versículo 40. Y dice la palabra de Dios así: a mí me lo hiciste. Si tú le diste de comer a ese hermano que apenas empezaba en la iglesia, a mí me lo hiciste. Si tú le predicaste a ese hermano, a mí me predicaste. Si tú le diste hospedaje a ese hermano, a mí me diste hospedaje. Hermanos, entendamos que en cuanto al trabajo espiritual, no únicamente tenemos que desarrollarlo de una forma espiritual, entiéndame, sino también de una forma física. Aquel hermano entonces que trabaja, se dispone a levantarse temprano y hace lo que Dios nos ha pedido. ¿Cuántos de aquí consideran, hermanos, que tienen dones?
dones espirituales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya. ¿Sí? O alguien más. No, yo tengo el don de trapear. Me sale bonito. Yo tengo el don de cocinar. Me sale muy bien. Pero ¿cuántos de aquí, hermanos, tienen el don de evangelizar? O de cantar. No, es a menos, hermano. ¿Cuántos de aquí tenemos el don de predicar? Hermanos, cuando yo reflexionaba acerca de esto, yo cuando estaba pequeño, alguna vez los mencioné, mi sueño era predicar. Yo, estando de la edad de 5 o 6 años, cuando llegué a la iglesia, veía al hermano y yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero predicar, yo quiero pasar y enseñar. Y mientras más crecía, parecía que ese sueño se iba alejando más y más y más y más, y se iba prolongando. Yo decía, ¿cuándo? Porque ya tengo muchos años y hay hermanos que en 2 años ya están predicando. Yo decía, ¿cuánto tiempo va a pasar para que yo predique? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y hermano, déjeme decirle que hay un concepto importante dentro de todo esto. Cuando trabajamos para Dios, entonces estamos dedicando toda nuestra vida para que entonces ese trabajo tenga un beneficio. Alguien escuchaba hablar de alguien que decía, es que tú estás esperando a que tu papá se jubile para tú trabajar. Y ya no estudias, ya no trabajas para nada. Y tienes la vida fácil. Pero ese no es mi sueño. Y muchos lo conocerán, muchos no. Mi sueño es ser periodista y escribir. A mí me encanta escribir. Yo quisiera escribir en un periódico y redactar. Ese es mi sueño. Y cuanto más tenía ese sueño de ser periodista, yo tenía ese sueño de servirle a Dios. Muchos de aquí, hermanos, quizá tenemos sueños frustrados. Yo quisiera ser futbolista y nunca fue. Yo quisiera ser maestro y nunca fue. Yo quisiera ser arquitecto y nunca fue. Yo quisiera ser doctor, paramédico, lo que sea, y nunca lo fuimos. Pero tenemos la oportunidad, hermano, de ser predicadores. Tenemos la oportunidad de ser evangelistas. Tenemos la oportunidad de ser maestros de canto. Es que canto horrible, hermano, pero no te preocupes, porque mientras más practicamos, entonces más vamos adquiriendo ese don, ¿saben? Yo no nací aprendiendo. El hermano no nació aprendiendo a predicar o aprendiendo a cantar, sino que fuimos desarrollando esos dones, ¿saben? Y mientras más lo íbamos desarrollando, entonces más íbamos obteniendo ese don. La cuestión, hermanos, es que cuando Jesús muere, cuando Jesús es clavado en aquella cruz, entonces hizo algo por nosotros. La pregunta es, ¿nosotros qué hacemos por Jesús? ¿Nosotros qué hacemos para Dios? ¿Nosotros qué hacemos para que entonces Él diga, estoy orgulloso de ti? Porque predicaste, porque cantaste, porque me has honrado en mi nombre, porque ha sido por aquellas personas que están perdidas, porque ha sido por aquellas personas que ya no están en la iglesia. Y entonces, hermanos, Él va a estar muy orgulloso. ¿Usted ha visto en las noticias cuando reconocen a los bomberos? Porque dicen, el bombero Felipe salvó la vida de un niño y con su vida, sacrificó su vida para salvar a ese niño. ¿Han visto alguna vez una noticia de esa? De que alguien salvó la vida de un niño o de que alguien se sacrificó por una persona, por algo. Dios es de la misma manera, hermanos. Dios puede decir, Luis, hacemos este reconocimiento porque salvaste más almas. Y eso es una labor ardua. Y felicidades por eso. Y entonces dice la palabra de Dios que vamos a obtener galardones. Pequeñas cosas, hermanos, que son muy bonitas. No solamente aquí, sino también en el mundo espiritual. Amén. Justamente, hermanos, yo pensaba en esta parte del que hemos dejado de hacer para que la iglesia no crezca. Cuando yo estaba en La Piedad, los hermanos no me dejarán mentir, es una iglesia con muy pequeños, o más bien con pequeños años, o más bien años, no tantos años la iglesia, perdón, no tiene tantos años la iglesia, pero siguen siendo los mismos miembros. Y entonces nos preguntamos qué está pasando,
Porque llevamos, me decía el hermano, llevamos 9 años y somos los mismos. ¿Cuántos años lleva la iglesia, hermano? ¿Se acuerda? ¿Cuántos años? Va a cumplir 14. Y usted ha notado varias caras diferentes, usted ha visto muchas caras nuevas, eso es gloria a Dios por ello. Pero muchos se van y el número se vuelve a ajustar. Llega uno y parece ser que cuando llega uno se va otro, y llega otro y se va otro, ¿no? Y el número sigue siendo el mismo, diferentes personas pero el mismo número. Hermanos, pongámonos como propósito para el siguiente año tener más miembros, y por qué no, tener un local más grande. ¿Usted ha pensado alguna vez en eso? En tener un local diferente, más grande, más amplio, con personas diferentes, con hermanos más preparados, con hermanos que se preparen para el servicio de Dios. Los hermanos se están preparando y en 3 años aproximadamente van a ejercer una labor dentro de la iglesia. Y cada quien, hermanos, nos estamos preparando para algo, pero para Dios, hermanos, que sea para Dios. No descuidando nada, sino más bien cuidando lo que es de Dios. Esa es una labor, hermanos, que necesitamos hacer para Dios y por Dios. Amén. Debemos de devolver un poco de lo que ha hecho Dios por mí. No podemos decir que le vamos a dar todo lo que ha hecho Dios, todo por nosotros, pero sí podemos devolverle un tantito, un poquito de todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo? Asistiendo, hermanos, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, predicando a aquellas personas que lo necesitan. Y ya sé, hermano, que quizá para ustedes es cansado esto. Decir, yo no predico porque yo no sé, yo no predico porque me da pena, yo no predico o yo no salgo a evangelizar porque no es mi trabajo. Pero la razón, hermanos, está en que nosotros podamos ejercer esa labor para que entonces la iglesia siga creciendo. ¿A quién le gustaría ver una iglesia más grande? A todos. ¿A quién le gustaría ver una iglesia con más miembros, más preparados o miembros que se preparen para el servicio de Dios? Porque sería lindo, ¿verdad?, poder tener a varios predicadores, a varios evangelistas, a varios maestros de canto, y sería lindo, hermanos, tener a muchos jóvenes, para que entonces esos jóvenes también se preparen. Porque si nada más nos enfocamos a una sola persona, estamos perdiendo todos los demás. Dirían por ahí, no descuides una batalla importante, porque por descuidar una batalla y darle la prioridad a otra, podemos perderlo todo. Y eso fue lo que le pasó a David, cuando perdió todo, cuando los amalecitas le robaron todo. ¿Sabe por qué lo perdió todo? Porque descuidó a su familia, porque estaba en un lugar que no tenía nada que hacer ahí. Hermanos, nosotros estamos en este lugar, no lo descuidemos. La iglesia de Cristo en Iztapalapa sigue creciendo, me consta, pero necesitamos ver cambios en la iglesia. Necesitamos, hermanos, tener más compromiso con la iglesia, ¿saben? Y por último, hermanos, una vida frente a los ojos de Dios es importante. Obtener varios beneficios no solamente conlleva, hermanos, al trabajo que hacemos todos los días, sino también, hermanos, tener una vida al servicio de Dios. Tener una vida, hermanos, en las cuales dependamos únicamente de Dios. Nosotros somos subordinados a Dios, trabajamos para Dios. Y la cuestión, hermanos, está en que podamos ser mucho mejores siervos para Dios. Si estamos aquí, entonces que algún día podamos estar acá, ¿saben? Y que dirían por ahí, ¿verdad?, que el alumno supera al maestro. En la iglesia eso se agradece, en la iglesia eso se aplaude. Porque si una persona que apenas va empezando empieza a adquirir experiencia y empieza a adquirir dones espirituales, al final quizás rebase al hermano Ernesto, al hermano Daniel. Y eso va a ser lindo para la iglesia. Porque si estaba aquí, eso fue producto de que en el proceso fue madurando, y fue ejerciendo, y fue trabajando, y fue dedicándole tiempo, esfuerzo, dinero y todo lo que tenga que invertir para Dios. Quiero que me acompañe, hermano, a 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. 1 Corintios 16, 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas son hechas. ¿Con qué? ¿Con qué, hermanos? Con amor.
ay, hermanos, estoy harto de mi trabajo. Y cuando trabajamos, entonces lo hacemos a ley se va, ¿no? Veía un capítulo donde eran dos hermanos y venía el sushi y tenían que acomodarlo. Y no estaban conforme al parejo. Entonces lo que hacían era aventarlo hacia allá. Y vámonos, si lo escondían, se lo comían, se lo ponían por acá. Pero hermanos, no seamos así. Sino más bien, cada cosa que venga por parte de Dios, guardémosla. Pongámosla en orden. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener todo con orden y con decencia. Pero también hacerlo ¿con qué? Con amor. Porque aquello que se hace con amor, hermanos, entonces es aquello que va a adquirir un beneficio extra. Es importante, hermanos, hacer las cosas con amor. Y si hacen las cosas con amor, hermanos, entonces les va a salir alguien guapo, inteligente, lindo, de chaleco blanco. No soy yo, hermanos, obviamente. Pero cuando lo hacen con amor, todo se fructifica. Y entonces cada cosa que usted haga con amor va a tener una recompensa. Estoy seguro de ello, hermanos. Vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Vivir conforme al Espíritu, hermanos, no es solamente hacer las cosas con amor y ya, sino también dedicarle esfuerzo, dedicarle ese tiempo, dedicarle, hermanos, esa fuerza para Dios. Cuando nosotros entramos a la iglesia y vemos a personas que se están reuniendo y que están cantando y alabando a Dios, quiero pensar, hermanos, que lo hacemos con amor. Y cuando predicamos, al menos yo, hermanos, de verdad hago lo posible y hago todo mi esfuerzo para que salga bien. Allá usted si me quiere creer, pero yo lo practico. Todo esto, hermanos, yo lo ensayo en mi casa, cuando no está nadie. Porque de alguna forma hay veces que uno se pone nervioso. Pero mientras más lo ensayo, mientras más lo practico, entonces las cosas van saliendo mejor. Y uno va adquiriendo experiencia, y uno va adquiriendo esa capacidad, ese potencial al máximo. Por último, hermanos, quiero que leamos un pasaje que se encuentra en Ageo, capítulo 2, versículo 4. Ageo, capítulo 2, versículo 4. ¿Dónde está Ageo? Está entre Apocalipsis, entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí está, hermanos, búsquenlo. Ageo, capítulo 2, versículo 4. Dice de la siguiente manera: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Trabajad, porque yo estoy con nosotros, con ustedes. No nada más con el predicador, no nada más con el del proyector, sino con todos nosotros, con todos los que trabajamos arduamente. Le decía a estos hombres: trabajen, esfuércense, sean valientes, le decía Josué. Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque Jehová de los ejércitos ¿está con quién? Está contigo, está conmigo. Y cuando Dios trabaja con nosotros, se hace más fácil todo. Dice la palabra de Dios que Dios aligera nuestras cargas. Venid a mí todos los que estén trabajados, porque yo les haré descanso. Amén. ¿Y qué pasó con esta viejita, hermanos? Ya se me había olvidado, la viejita, la ancianita. El niño, hermanos, le dice al padre: ¿por qué esta viejita, teniendo todo, teniendo billullo, trabaja? Oh, si yo hubiese sido esa viejita, yo ni trabajaba. Yo nada más me ponía a cobrar y ya. Pero le decía a su padre: lo hace por el Ikigai. Hermanos, por favor, ¿qué quiere decir esta cosa tan extraña? Dice así: Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir o la razón de ser. Todo el mundo, de acuerdo con la cultura japonesa, tiene un Ikigai. Encontrarlo requiere de una búsqueda en uno mismo, profunda y a menudo prolongada. ¿Por qué trabajaba esa viejita así? Por un motivo nada más: por el Ikigai, por amor al trabajo. Por amor, no al dinero, sino por amor a trabajar, por amor a ser mejor persona cada día. Yo en algún momento se lo dije, me impacta mucho la cultura japonesa porque son de los más estrictos con su vida, son de los más disciplinados.
Y cuando vemos a un japonés, él no entiende ningún sarcasmo, ¿sabe? O sea, si usted le dice a un japonés, cuando sale de la puerta del coche y la avienta duro sin querer, usted le dice a un mexicano, ahí para la cierra más fuerte, ¿eh? Y entendemos que la cerramos muy fuerte. Pero si usted le dice a un japonés, ahí la cierra más fuerte después, ¿sabe lo que hace? La abre y la cierra más fuerte, porque él entiende de esa forma. Porque para el japonés la disciplina, el obedecer, el entender lo que uno nos está diciendo es importante. Porque para el japonés, hermano, la disciplina es la base de todo el éxito. ¿Sabe esto? Para un japonés, hermanos, cuando él practica algo, no lo deja a medias. Si algo lo empieza, pues lo termina. Porque así es la cultura japonesa. Yo me admiro de los japoneses y quiero que nosotros también tengamos esa cultura, me encantaría. ¿Ha visto sus metros cómo están? Son más chiquitos que nosotros, pero entran mejor. ¿Sabe por qué? Porque entienden que mientras más disciplinados sean, las cosas van a fluir mejor. Japón es uno de los países más avanzados en muchas cosas, en muchos aspectos, tecnología, medicina. En cuanto a lo que nosotros hemos visto, todo eso, Japón está muy avanzado. No porque sean inteligentes, hermanos, porque los japoneses no son inteligentes, los japoneses son disciplinados. Y cuando hacen algo, lo hacen con amor, lo hacen con el ikigai, que quiere decir la razón de ser o una razón por la cual vivimos. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿cuál es tu ikigai? ¿Cuál es tu ikigai? ¿Cuál es tu razón de vivir? Y yo quiero, hermanos, que sea Dios. Yeshua, dice el hermano. Que sea el Dios Todopoderoso, que esa sea tu razón de vivir. Amén. Quiero que te pongas en pie, hermano, y quiero que cantemos un himno. El hermano me decía, ¿no? Es que también Johnny lo va a cantar, entonces hoy lo vamos a cantar 2 veces, hermano. Este himno es muy bonito, habla acerca del trabajo. Habla acerca de que nosotros tenemos que trabajar en la viña del Señor. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros cantamos para Dios, también trabajamos para Él.